Antonio Gerandi es director de 5 largometrajes en Venezuela, es productor ejecutivo de 12, es guionista y editor, actor y docente. Es decir, seguro que usted ha visto alguna de las películas que él dirigió o que él escribió, porque son algunas de las más importantes en la historia de la cinematografía venezolana. Además, es escritor de 2 libros sobre cine y 2 novelas, es articulista de un blog semanal que tiene, escribe semanalmente en el blog Ideas de Babel. Y buscando, no sé por qué razón, tiene intenciones suicidas, ¿no? Porque vive en Miami y está buscando que sea buscado por los radicales, tanto cubanos como venezolanos, por su más reciente trabajo, que se llama ¿Es la economía estúpido? Ellos van a contestar que más estúpido serás tú, pero vamos a ver por qué él nos dice semejante cosa. Bienvenido, Antonio. Cuéntanos por qué la economía y no exactamente lo que prometen los candidatos, aunque no lo puedan lograr, pero que a mí me gusta escuchar porque me soluciona mi problema. No es problema de ideología, sino mi problema personal, ¿no? Es más importante, no es más importante que la economía para ti, que viene después, porque a mí me pueden prometer cualquier cosa y después no lo hacen, pero voto por esa promesa. A mí me prometieron una intervención y yo amo las intervenciones para la gente que te va a empezar a buscar a partir de hoy. Hola Napoleón, bueno, voy a intentar resumir muy rápidamente la idea de ese artículo. La idea de ese artículo era fundamentalmente, volviendo a esa frase que lo encabeza, que es una frase que se dijo durante el periodo de Bill Clinton. Mm. Clinton tuvo que enfrentar una crisis económica bastante fuerte que dejó el gobierno anterior de George Bush padre. Después de Clinton vino la presidencia George Bush hijo. Y George Bush hijo dejó una crisis aún más grande que la que había dejado el padre. Quizás es la crisis más grande que ha habido en toda la historia del siglo XX y XXI de Estados Unidos. Crisis que produjo un caos económico gigantesco, con gente perdiendo las casas, con suicidio, con grandes empresas financieras, bancarias, yéndose a la quiebra, etcétera. Y tuvo que venir un demócrata como fue Barack Obama a resolver esa crisis. Igualmente, Espérate que en este momento, por favor, no cambien el programa. Es bueno escuchar por qué él dice semejantes cosas, ¿no? Y por qué habla bien hasta de Barack Obama. Siga okay, usted. sí, eh, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de la historia sabe la magnitud de la crisis que hubo en el 2008. Fue una crisis gigantesca, no solo de Estados Unidos. Empezó en Estados Unidos y como cuando Estados Unidos tose, el mundo se contagia. No Aquello empezó fue. en Islandia. En realidad parece que empezó aquí. Islandia tuvo un momento, lo que pasa es que Islandia se recuperó muy rápido, contrariamente a lo que sucedió en Estados Unidos y en buena parte de Europa, que fue una crisis gigantesca, gigantesca, donde una gran cantidad de gente perdió sus casas porque no pudo seguirlas financiando, porque Bueno, perdona, una de y otras no tuvieron que seguir pagando la deuda, ¿no? Exactamente como nos pasó a nosotros. ah, eh, O fue sea que esa una, crisis nos benefició. una gigantesca donde el gobierno tuvo Ujú. que intervenir para recuperar, y costó un tiempo, pero se recuperó la economía, y la economía, cuando Obama deja el poder, es una economía floreciente. Después vino el fenómeno Trump, que se ha caracterizado por la mentira, pues. Entonces, hay muchas mentiras que están corriendo, sin embargo, hubo otra crisis, en este caso producto del COVID, producto de un mal manejo.
Y cosas como, por ejemplo, que mucha gente no sabe, pero Trump triplicó la deuda externa de los Estados Unidos. Entonces, como resumen, hay una tendencia manipulada, desde luego, de hablar de que los republicanos son mejores para la economía de Estados Unidos y los demócratas son peores. Y resulta que es todo lo contrario, es una gran mentira. Todas las crisis económicas importantes han sido durante los gobiernos republicanos y todas las recuperaciones importantes han sido durante los gobiernos demócratas. No estoy hablando de publicidad de un lado, lo que estoy hablando es de verdades, que es otra cosa. Y en el caso de los... Eso también lo afirmas con el actual gobierno de Joe Biden. Totalmente, mira, Pero ¿y por qué crees tú que la gente piensa exactamente todo lo contrario a lo que tú estás diciendo? ok, por una excelente publicidad y un manejo de los medios. Ajá. Y entonces los demócratas tienen una pésima publicidad y no saben manejar los medios. Mira, quizás no es eso, sino que quizás los medios funcionan, la gente no profundiza en las investigaciones y entonces los medios utilizan eh, fenómenos que yo digo con una tendencia catastrofista, porque vamos a estar claros, las buenas noticias no venden, venden las noticias malignas, las noticias de las catástrofes. Entonces, si es cierto que comenzó, producto del COVID y una cantidad de cosas, una crisis económica que empezó con el gobierno de Trump y que Biden ha tenido que enfrentarla, Bueno, encabezada por también el la problema de la enfrentó inflación. Trump y Trump también la enfrentó. Lo que pasa es que yo pienso, perdona que te interrumpa, primero que no es cuestión de ideología, primero. No, Segundo que en cuanto a economía es quién me ofrece lo que yo quiero, lo que yo espero. Y después, cuando es un gobierno, cuando ya estás en el gobierno, ¿no? Viene o la decepción o cambiarse de posición. Y tú ves que en los países la gente es como un péndulo. Van de un lado para otro los gobiernos en cuanto a las votaciones. ¿Me explico? Entonces, eso de es la economía estúpido, no lo puede entender la gente, porque la gente lo que quiere es que le importa un comino qué tipo de gobierno es, qué partido es, con tal de que se pueda vivir decentemente, que es lo que tienen que estar pensando los dirigentes políticos. ¿Ok? mira, hay un fenómeno que es el que la gente más reciente, que es la inflación. Cuando Biden agarra el poder, la inflación en los Estados Unidos está cercana al 10%, lo cual era una de las más altas de toda la historia. Y la gente, eso le afecta enormemente. Sin embargo, con las autoridades federales del banco, el gobierno enfrentó esa crisis y hoy en día la inflación en los Estados Unidos está en alrededor del 3%. ¿Y por qué la gente no siente exactamente todo lo contrario? Porque mira, no hay nada peor que cuando a alguien echan a regar algo respecto a ti. O sea, alguien echa a regar, mira, es que Antonio Gerandi es un ladrón. Y aunque eso no sea cierto, cuesta mucho trabajo quitar esa opinión. Antonio, pero la gente va al mercado, ¿no? Y ve que todo está más caro. La gente va a echar gasolina y ve que un día baja y al día siguiente sube, pero que jamás como era hace 20 o 25 años. Eso es lo que siente la gente. No se va a pensar, no es que la culpa es de Trump, no, no, la culpa es del otro, no sé, de Bush. No, la gente no piensa, la gente lo que piensa es, bueno, están ahí, yo voté por ellos, para vivir mejor, para tener trabajo, para tener futuro, ¿no?
Y lo digo porque yo no estoy pensando tanto en Estados Unidos, porque no entiendo además por qué le dan tanta importancia a los venezolanos con los problemas tan graves que tenemos en Venezuela, tanto a la política norteamericana como a la política española ahora, con este hombre, el Pedro Sánchez, que está acabando con lo que hizo el PSOE. Pero bueno. Exacto. Mira, vamos a tratar de explicarte el fenómeno. En el caso de la inflación, como tú bien lo dices, es algo que afecta directamente a las personas. Sin embargo, si algo caracteriza a Estados Unidos es porque es una economía de libre mercado, donde la intervención estatal y trata de equilibrar cosas que se desequilibran, como por ejemplo la inflación. Entonces, la inflación que estaba en 10 bajó a 3. Y yo lo digo muy concretamente, en mi mercado, yo llegué a comprar la docena de huevos aquí a 4.35, pero ahorita lo volví a comprar a 1.23 la semana pasada. Entonces, eso la gente no lo ve porque hay cosas que siguen Ya estando va. caras. ¿Tú haces el mercado o es tu esposa la que hace el mercado? Yo hago el mercado. Ok, y entonces bajaron los huevos, perfecto. Pero tú sigues pagando ahora cuando tienes que pagar todo el mercado de la quincena o de la semana o del mes, no sé cómo lo compras tú. ¿Sientes realmente esa rebaja y sientes que estás mejor que hace un año, que hace 3 años? Sí, estoy mejor que hace un año, no que hace 3 años, porque hay otros factores que inciden en el costo de la vida. En el caso concreto de Miami y el sur de la Florida, me imagino que hay un factor que es el costo de la vivienda. O sea, las viviendas no este mes, no este año, vienen incrementándose bárbaramente. O sea, cualquier vivienda en un periodo de 5 años ha triplicado su valor. Eso es terrible y eso afecta enormemente a la economía. ¿Por qué? Bueno, hoy en día aquí en esta zona, no sé si en Orlando también, pero en toda esta zona, tú no consigues alquilar un apartamento por menos de $2.500. Pero eso tiene una razón. Con el COVID, muchísima gente del norte de los Estados Unidos, especialmente de Nueva York y de Chicago, se fueron definitivamente para Florida, en Miami y Orlando. Y de hecho es que Orlando es la ciudad que más crece de los Estados Unidos. Tú estás viendo, Orlando se parece, hoy en día me recuerda mucho a la Caracas, que era donde yo vivía. Posiblemente en Maracaibo pasó lo mismo, en las grandes ciudades de la década del 60, que tú pasabas por un sitio y al mes ya había nuevas construcciones y ya había nuevas casas y demás. Y eso Claro, encarece la vida, evidentemente, encarece los precios. claro, porque además el fenómeno es que la construcción de vivienda no se corresponde con la demanda, porque además esa demanda que tú planteas de la gente que se mudó de otros estados a Florida, de alguna forma se detuvo. Hay estadísticas que dicen que 80.000 personas se están yendo del estado de Florida otra vez a otros estados, porque Florida en la actualidad está en uno de los estados donde todo se ha encarecido, fundamentalmente la vivienda. No solo por la gente de otros estados que vino, sino porque de alguna forma Miami, el sur de Florida, es el sitio ideal para toda Latinoamérica. Y como toda Latinoamérica está en crisis, ¿qué sucede? Cualquier persona que tiene 100.000, $200.000 de ahorro en un país latinoamericano se compra una propiedad en Miami como una manera de garantizar que ese dinero no pierda su valor. Ok, me interesa el tema contigo, aunque yo no estoy muy de acuerdo que con los problemas que tenemos en Venezuela, estarme metiendo yo en los problemas de otros países, aunque esos problemas puedan afectar directamente a Venezuela, no tanto como la narcotiranía que tenemos. Pero yo siempre me pregunto, si eso es lo que tú dices cierto, ¿por qué para empezar, tú naciste en Cuba? ¿Por qué para empezar los cubanos, de no importa la edad, ¿no? No ven eso que tú estás viendo, sino todo lo contrario?
que los demócratas los llevan al comunismo, que los demócratas nos llevan a la destrucción de la familia, que los demócratas, bueno, son el demonio encarnado. No reconocen o no ven o no sienten durante todas estas décadas, ¿no?, ningún gobierno demócrata positivo, como tú los ves. Ayer veía un Instagram de un cubano que manifestaba que realmente la cubanidad no entiende nada. Lo decía el cubano, no lo digo yo, aunque yo lo puedo, digamos que coincidir con él, porque Trump hizo un meeting en Hialeah. Hialeah son 270,000 personas, el 96% hispano, prácticamente todos cubanos. Y Trump empezó su meeting en Hialeah diciendo que el primer día de su gobierno, o de su supuesto gobierno próximo, él iba a deportar a centenares de miles de personas. Lo está diciendo en una comunidad formada totalmente por inmigrantes. Lo está diciendo en una comunidad que cada día recibe más gente de Cuba. Entonces, ahí hay una confusión. O sea, tú estás apoyando al que dice que te va a deportar. Bueno, pero es que hay una cosa fundamental en Trump, porque es lo mismo que decir por qué las mujeres votaron por Trump después de todos los escándalos, ya siendo el candidato. ¿Por qué gente de color votó por Trump? ¿Por qué mexicanos votaron por Trump? ¿No? Porque Trump es un enorme narcisista y los narcisistas tienen un atractivo especial. Los narcisistas te manipulan, los narcisistas te convencen, los narcisistas te hacen que tú los ames. Ajá, y porque ese carisma que tienen para arrastrar a las masas ignorantes. Bueno, las masas ignorantes y las no menos ignorantes, porque vamos a estar, tú estás en el otro extremo, tú estás como los que dicen que todos los demócratas son comunistas. No, eso no es así. Trump, al igual que Chávez, por cierto, porque también era otro gran narcisista, ¿ok? Convenció a mucha gente, especialmente de la clase media y la clase alta, y no eran tan ignorantes, o esos también eran ignorantes. Todos los que no piensan como yo son ignorantes y están equivocados. No. Ah, caramba. Pero mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Esa clase media que es ignorante es la misma entonces que está triunfando y que tiene cada vez posiciones más importantes en el mundo. Dudamel es un ignorante, por citarte a alguien. Él es un ignorante, él es clase, ni siquiera es clase media, es una clase humilde. Los padres de Dudamel eran unos ignorantes cuando le dijeron unos gente pobre que le dijo e insistieron con su hijo que estudiara estudiara de música y se metiera en la orquesta Simón Bolívar. Es ignorante. No, la ignorancia política o la ignorancia histórica es otra cosa. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto con respecto a Hialeah, lo que yo decía. Hialeah tiene 270,000 personas. Vota casi que absolutamente por los republicanos, ¿correcto? Pero Hialeah es la ciudad de Estados Unidos con mayor porcentaje de personas afiliadas al Obamacare. Sí me han dicho eso. Entonces, aquí hay una contradicción. O sea, tú votas por aquel que quiere eliminarte tus beneficios. Una actitud suicida. Claro. Elementalmente suicida. ¿Y tú estás seguro que toda esa gente estaba consciente de esa persona por la cual estaban votando, no iba a eliminar el Obamacare? No, por eso hablo de la ignorancia. O sea, esa es la ignorancia. El problema está, mira, mi vínculo más cercano con la cubanidad es mi peluquera. No, tendrá que ser tu familia que son cubanos. No, pero mi familia, imagínate, yo me fui de Cuba 10 años. O sea,
relación con la cubanidad directamente y con la familia cubana es casi inexistente porque mi familia prácticamente desapareció. Pero mira, yo cuando voy a cortarme el pelo, yo le jorungo la lengua a ella porque me encanta ver cuál es la opinión, porque ella está inmersa en ese mundo de la cubanidad y de las cosas que ahí se dicen, ¿no? Entonces ella me dijo, un día me dijo, Se cayó no, el video, pero sigue hablando mientras arreglas el video. ¿Te dijo qué cosa? el video desapareció porque dice que estás conectando de nuevo. Desapareció porque creo, ¿no?, que nos estamos ganando, porque desgraciadamente yo siempre, la gente, cuando no le gusta un invitado y está en desacuerdo, cree que yo pienso como el invitado. Creo que te estás ganando el odio de mucha gente, pero sigue adelante. Lo interesante, a mí sí me interesa conocer lo que piensa todo el mundo, esté yo o no de acuerdo con esa persona, para exactamente tener mayor conocimiento, ¿no? Sigue, ya te estás viendo, sigue adelante entonces. Tú vas a donde tu barbero o peluquera exactamente para jalarle la lengua. Típico de ustedes. Me recuerdas al hermano de María Conchita Alonso, pero sigue adelante. Ok, mira. Entonces ella un día me dijo, es que eso del Obamacare, eso es un robo. Imagínate. O sea, estoy seguro que si le preguntas, así como le he preguntado muchísimas cosas a la gente, tú le preguntas qué es el Obamacare, no tiene la menor idea de lo que es el Obamacare. Porque además, eso fue un efecto publicitario regalado, porque el Obamacare no se llama así. No se llama así. Primero, ¿sabes quién? No, eso fue una idea genial del Partido Demócrata y de la gente de Obama, ¿no?, que ahora todo el mundo lo conoce como Obamacare. Ok, ahora, espérate, no. ¿Tú sabes quién es el creador de la idea de lo que hoy en día se llama Obamacare? ¿Quién? Mitt Romney, un republicano. ¿Entiendes? Entonces, los republicanos trataron de basurear eso, que la idea es de Mitt Romney, pero lo implementó Obama, y lo empezaron a llamar, desde la óptica de ellos, digamos, despectivamente, Obamacare. Y se quedó Obamacare. O sea, en todas partes ponen unos letreros Obamacare cuando eso no se llama. Está bueno. Ajá. Otro día me tiró esta perla, la peluquera. Me dice, es que aquí en Florida, para tú ser estudiante o profesor de una universidad, tienes que ser demócrata, porque si no, no te dejan ingresar. Explícame ese razonamiento. Porque es que la radio, que es el principal factor de comunicación del sector cubano aquí, y el sector venezolano también, se convierten en emisores de echar a regar cosas, y la gente las repite como unos locos. Espera un momentico, si alguien rechaza a los periodistas, a las informaciones, que sea CNN, que sea no sé qué, y que sea la radio, exactamente los que están en contra de los gobiernos de los demócratas. Claro. Digo, en general, vivimos en un mundo donde cada vez gana más peso la superficialidad. Bueno, quiero decir que ellos están en contra de la radio y los medios porque dicen que la radio y los medios están al servicio del Partido Democrático y de esas ideas liberaloides y de progreso, y están de acuerdo con el aborto y están de acuerdo con todas las cosas que, lo quieran o no, van a seguir, porque es parte de la evolución o involución, como lo quieren llamar, del ser humano. Sí, claro. Lo que pasa es que yo me voy a hechos concretos y no a emisiones de los medios que muchas veces están manipuladas. Pues. Yo me voy a datos estadísticos reales, me voy a análisis de circunstancias reales, etcétera. Porque es que mira,
volviendo al hecho económico, durante buena parte del tiempo inmediatamente pasado, se habló de que en Estados Unidos venía indiscutiblemente una recesión. No ha habido recesión en ningún momento. Que dijeron que era producto, que iba a ser producto de la lucha que habían hecho con el aumento de los intereses para frenar la inflación. Se frenó la inflación, pero no vino recesión. Entonces, eso ya nadie lo ve, porque se hablaba de recesión. El mismo fenómeno de las encuestas. O sea, la semana pasada hubo unas elecciones en muchos estados de los Estados Unidos. Y no lo digo yo, busquen los resultados, arrasaron los demócratas. Sí, pero en las encuestas en este momento de por quién ganaría si Biden o Trump, tanto en las encuestas presidenciales como dentro de las encuestas de los republicanos sobre sus candidatos, arrasa Trump, arrasa el narcisista. Porque además tú no puedes comparar. Ajá. Dentro de los republicanos. No, 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 no. No, no. Candidatos, óyeme, Napoleón, todos los candidatos que apoyaban a Trump en las elecciones de la semana perdieron. pasada. Pero una cosa es Trump y otra cosa son sus candidatos. Ojo. Okay. Pero si tú ves esas estadísticas o esas encuestas, están referidas a un universo muy pequeñito, 2.000 personas, 1.800 Esas personas. encuestas están hechas como en todas partes del mundo, a un universo de pequeño que abarca toda la nación, porque es cuestión de número. Ajá. Y lees abajo, te encuentras con que la aceptación de Trump es del 29% y la de Biden del 33%. Yo creo que hay... hay... En la misma encuesta que dice que Trump le ganaría las elecciones a Biden. Bueno, eso es como está un poco como el cuento de que es que Biden es muy viejo y Trump en cambio es joven, pero si Trump tiene 3 años menos que Biden, es decir que... Yo creo que es cuestión, no, pero yo creo que es cuestión también de la personalidad. Trump es un tipo agresivo, fuerte, ese es el que me va a defender, mientras que Biden es un señor, es para empezar político, Trump no es político, y creo que sabe muy poco de política, por lo menos del manejo de la política. Bueno, lo primero que hizo Trump fue pelearse con todos los países europeos, ¿no? Que apoyan a Norteamérica. Eso fue lo primero que hizo, y entonces acercarse con su nuevo amigo, el asesino de Corea del Sur, por ejemplo, de Corea del Norte, que es de Corea del Sur, de Corea del Norte y demás. Pero yo creo que es la personalidad de cada quien, mientras Biden es un señor calmado, serio y demás. El otro, ese sí me va a defender. Se volvió a caer la imagen. Ese sí me va a defender, que no es cuestión de quién es mejor o peor, quién es de centro derecha o de centro izquierda, aunque yo creo que Trump no es de centro derecha, sino es extremista, ¿no? De centro derecha es la mayoría de los republicanos, como eran los copellanos, digo yo, mientras que los demócratas eran como eran los adecos, y la mayoría del país era adeca. Yo no entiendo y evidentemente no se daban cuenta que eran de centro izquierda, porque ahora están ni siquiera con la centro derecha, están con la extrema derecha de Trump. Sí, pero mira, eso que tú dices es absolutamente cierto. Yo planteo una cosa muy específica. Yo creo que el presidente de Estados Unidos, o todo presidente de un gran país, no necesita saber de todo. Lo que necesita es ser un gran gerente, un gran organizador para rodearse de la gente más capaz. Entonces, yo pongo concretamente, Biden ya tiene casi 3 años de presidencia y su secretario de Estado, de Finanzas, todo su equipo sigue siendo esencialmente el mismo de hace 3 años. A Trump no le duraba ningún secretario más allá de 4 meses. Todos terminaban renunciando. Porque a un narcisista tú tienes, aunque estés en desacuerdo total y aunque diga una barbaridad como dijo Trump sobre el COVID,
que no me acuerdo qué fue lo que dijo, que se tomaran. Bueno, si tú no puedes llevar la contraria a un narcisista, sea Trump, sea quien sea Chávez, sea Stalin, sea Mussolini, sea Perón, porque entonces te conviertes en un enemigo. Ese es el problema del narcisismo. Pero bueno, entonces, nos queda un minuto. Resume. por ejemplo, muchos asesores o mucha gente que intentó trabajar en Caracol decía, él no es capaz de leerse ni un informe. Entonces, ¿cómo vas a ser presidente de todos los Estados Unidos si no eres capaz de leerte ni un informe? O sea, fue una locura. Mira, yo estoy, anótalo, falta un año para las elecciones. Yo creo que la posición de los republicanos va a ser, de los republicanos más conscientes, va a ser que definitivamente Trump sea el candidato. A los demócratas les conviene que Trump sea el candidato, porque creo que indiscutiblemente en una nueva elección con Biden perdería de calle. Pero a los republicanos les conviene porque es la única manera de salir de Trump, que pierda las próximas elecciones y ya se acabó Trump. Y es a lo que están jugando incluso los otros candidatos a la presidencia dentro de los republicanos. No es la primera vez que escucho esa posición, esa idea. Porque los republicanos están enchumpados, como digo yo. Les costó una barbaridad. Hay 5 candidatos para escoger al presidente de la House, al speaker de la House, ¿verdad? O sea, ni siquiera entre ellos se pueden organizar a escoger un líder, porque están enredados al respecto. Bueno, se nos acabó el tiempo y antes de que Trump y su gente no quemen nuestras casas por las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Me despido entonces, Antonio, de verdad, hace tiempo, yo tengo muchos amigos demócratas y discuto mucho con ellos, pero nunca lo he hecho en un programa así, nunca he discutido para que la gente sepa qué piensan, ¿no? Los que tienen posiciones diferentes a esa mayoría cubana y venezolana. Un abrazo, Antonio. Dime. Soy republicano, que analizar la realidad. No eres demócrata, pero todos los gobiernos demócratas fueron una maravilla. ¿Con qué resolvieron crisis económica? Cometieron otros errores, resolvieron la